La mente seguía, efectivamente, aferrada al hecho de que el avión había emprendido el vuelo. La mente informó de que el avión volaba por debajo de los cables de la luz y el teléfono porque no pudo traducir directamente los efectos de la tormenta. Lo más significativo fue la interpretación que la mente hizo del accidente o catástrofe. Vio lo que pareció ser una interrupción de la actividad cardíaca. Era una situación imposible, un hecho inconcebible basado en su propia experiencia. A la luz de los datos del pasado, la mente se vio obligada a identificar, aunque la experiencia decía que la catástrofe observada no era posible. Por lo tanto, seleccionó un accidente aéreo como hecho creíble y aceptable como posibilidad. A partir de esto puede comprenderse mejor la dificultad de informar correctamente sobre la observación de materiales desconocidos. Si ya es complejo de por sí en entornos conocidos, no es difícil imaginar lo que sucede cuando lo que se percibe no tiene relación alguna con la experiencia anterior. Relacionar unos cuantos hechos es fruto de un laborioso esfuerzo de ensayo y error, y puede no coincidir con lo que interpreten otras mentes con otro tipo de experiencias. Por esto es necesario que los demás experimenten bajo las mismas condiciones. Entre los pocos hechos acertadamente interpretados destacan los sueños del vuelo y la caída. Estoy convencido de que sueños semejantes no son sino recuerdos de algún tipo de experiencia en el segundo estado. He tenido a menudo la experiencia de soñar que volaba cuando, en realidad, al tomar conciencia de lo que había ocurrido, he estado volando fuera del segundo cuerpo. Se trata de un acto involuntario que la mayoría de las veces ocurre sin que medie ningún esfuerzo consciente. Es perfectamente factible el hecho de que muchas personas tengan esta experiencia mientras duermen, solo que después no la recuerdan. Lo mismo cabe decir del sueño de montar en avión. La mente se niega a aceptar la posibilidad de volar sin medios mecánicos debido a los recuerdos almacenados, por lo que recurre a un avión para racionalizar los hechos. Y, como de costumbre, el avión desaparece al recobrar la conciencia. Y uno se queda en el aire, sin nada que lo sustente. Resulta muy desconcertante hasta que uno se acostumbra a la idea. En mis primeros experimentos se examinaron sueños de caídas en repetidas ocasiones. Es una sensación corriente en la reintegración rápida del segundo cuerpo con el cuerpo físico. Está claro que la proximidad del cuerpo físico le hace aceptar las señales sensoriales del segundo cuerpo, que está cayendo dentro de él. Del mismo modo, el proceso de quedarse dormido se experimenta como sumirse en el sueño. Tras reiterados experimentos, el efecto lo produce la separación del segundo cuerpo del cuerpo físico. Las impresiones sensoriales se reparten entre ambos. Quizás la mencionada sensación de sumirse en algo se produce igualmente cuando se pierde el conocimiento por otras causas como pueden ser un mareo, anestesia, etc. Círculo relleno. Evaluación de la inteligencia. A primera vista, excepto en lo tocante a la incorporación de las capacidades sensoriales ya referidas, parece que no hay una apertura inmediata de nuevos campos de conocimiento e información. No hay ningún salto en el cociente intelectual según los estándares aplicados en el mundo físico. Lo cierto es que entra en funcionamiento un nuevo tipo de intelecto, si bien de una forma tal que resulta incomprensible. Esta mente compuesta utiliza las experiencias vividas en el cuerpo físico, pero solo las aplica cuando encajan con el hecho o incidente. Hay determinados actos aparentemente sin sentido para la mente consciente, la cual solo reconoce su validez a posteriori. Al cabo de un número significativo de experimentos queda patente que la mente consciente, aun con sus pautas de memoria y recuerdo, es insuficiente para la tarea de una comprensión cabal. Hay demasiadas cosas por evaluar que rebasan el ámbito de la experiencia consciente personal. Una vez más, se hace necesario organizar los datos disponibles de forma comprensible, e incorporarlos al cuerpo general de conocimientos a través de la experiencia de otras mentes conscientes. La mente consciente debe reconocer sus limitaciones. Círculo relleno. Pautas de recuerdo. Si bien el intelecto consciente no parece mejorado, el almacenamiento de recuerdos es cosa distinta. Uno de los primeros cambios es la paulatina invasión de la memoria con hechos, lugares, personas y cosas sin relación alguna con actividades de la vida física habitual o con pasadas experiencias. Tampoco parecen tener ninguna relación con visitas a los escenarios 2 o 3. El origen de tales recuerdos sigue siendo un misterio. Se sienten y evocan únicamente en el segundo estado. Por ejemplo, guardo un nítido recuerdo de un lugar en el que viví, las carreteras de acceso, la configuración del terreno, su ubicación con respecto a la carretera y el paisaje circundante. La tierra no es gran cosa pero, al parecer, trabajé mucho para adquirirlo, y es todo cuanto me pude permitir. Tenía la intención de construir allí una casa algún día. Tengo otro recuerdo que tiene que ver con 3 edificios intercomunicados en una calle de una ciudad, edificios antiguos de unas 8 alturas. Los pisos superiores, como en las casas antiguas, se han unido para formar uno solo con grandes habitaciones de techos altos. Hay pequeños escalones entre unas y otras habitaciones porque el nivel del suelo es diferente. Se trata de un lugar que no he visitado muy a menudo, solo alguna vez en algún lugar. Hay muchos más, probablemente carentes de importancia en relación con el conjunto. Sin embargo, conviene saber que son producto directo de experimentos en el segundo estado. Todavía hay de saber la utilidad que puedan tener, más allá de la confusión que engendran. 15. Sexualidad en el segundo estado. A lo largo de los experimentos empezaron a acumularse pruebas de un factor vital en el segundo estado. Sin embargo, no se las menciona en toda la literatura esotérica de la organización clandestina, no se les dedica una sola palabra. Este factor es la sexualidad y el impulso físico sexual. Si se toman como hechos los datos del segundo estado, la cuestión del sexo entre seres humanos se ha confundido, distorsionado y malentendido por completo. Este factor se menciona mucho en un país donde más del 90% de los psiquiatras en ejercicio son freudianos. No hay prácticamente ningún pensamiento ni acto alguno que tenga otra motivación, si nos atenemos estrictamente a esta teoría. Dada la asociación de este tema con el mal, que ha existido desde siempre, probablemente la organización clandestina prescinde del como material, algo vasto e indigno de ocupar ningún lugar en el desarrollo espiritual. Lo mismo cabe decir de las religiones, estén o no organizadas. Esta necesidad, igual que la de alimentarse, viene siendo manipulada en la historia de la humanidad a través de reglas artificiales y tabúes para controlar a las masas. Sigue aplicándose en gran medida como un control básico de nuestros deseos y actos.
Véase cualquier anuncio de la televisión americana. Escúchese a un predicador apocalíptico. Estudiese la historia sin censura de cualquier civilización o religión relevante. En todos los casos podrá comprobarse nuestra afirmación. En la organización clandestina circulaban rumores basados en ciertas pruebas que tenían que ver con el hecho de que muchas personas famosas con poderes parapsicológicos tenían una sexualidad muy activa. El grupo más sofisticado pretendía estar al tanto de esto, si bien nunca trascendió nada. Se cuenta que el famoso místico de principios del siglo XX, Gurdjieff, ha declarado que si hubiera habido obstáculos como el sexual para alcanzar el estado místico, jamás lo habría alcanzado. Es imposible describir mi profundo aprecio y reconocimiento por el comentario de Gurdjieff, pues he estado sometido a los mismos conceptos y condicionamientos sociales que cualquier americano. Incluso ahora, luego de haberme liberado de esos condicionamientos, me quedan ecos de culpa y pecado al intentar aportar cierto candor a este capítulo. Pero he de reconocer que sin esto el texto quedaría incompleto. He aquí algunos fragmentos extraídos de las notas de mis primeros experimentos. 7 de mayo de 1958. Entrada la noche, dormitorio, humedad baja, luna nueva. Estaba físicamente cansado, mentalmente en calma. Me eché a dormir y al poco rato empezaron las vibraciones. Hice acopio de valor para intentar pensar en salir, y conseguí elevarme poco a poco como a 1,5 metros por encima de la cama. Estaba tratando de decidir qué hacer cuando me invadió un intenso deseo de satisfacción sexual. Tanto que me olvidé de todo lo demás. Miré a mi alrededor y vi abajo a mi esposa, acostada en la cama. Descendí e intenté despertarla para que pudiéramos hacer el acto sexual, pero no lo conseguí, no se despertó. Me dio la sensación de que la única forma en que podía obtener resultados era en el cuerpo físico, así que regresé a él. Las vibraciones disminuyeron casi al momento. Cuando me incorporé al físico el deseo sexual había desaparecido por completo. Esto es muy extraño, no sabía que tuviera un deseo subyacente tan intenso. 1 de julio de 1958. Entrada la noche, dormitorio, humedad media, nublado. Estaba algo cansado, pero mentalmente alerta. Las vibraciones empezaron un par de minutos después de acostarme. Salí y me elevé por el método del pensamiento, y otra vez experimenté un deseo sexual acuciante, por cuarta vez seguida. Por más que lo intenté, no fui capaz de ahuyentarlo. Regresé al cuerpo físico disgustado conmigo mismo. Ya no había vibraciones cuando me incorporé. Debe existir una forma de ahuyentarlo. 29 de julio de 1958. Entrada la noche, despacho, humedad media. Estaba algo cansado, pero mentalmente alerta. Creo haber encontrado la respuesta a la manía sexual en mí. Esta vez funcionó con unos resultados impresionantes. Empezaron unas leves vibraciones y esperé a que se intensificaran. Entonces, pensé en subir y volví a estar por encima de la cama. De nuevo empecé a buscar una mujer por toda la oficina. Como en otras ocasiones, cada vez que intentaba pensar en alejarme más de 3 metros del cuerpo físico, la idea del sexo me lo impedía. La nueva técnica consistió en que, en vez de rechazar, ignorar o negar la existencia de la idea de sexo, pensé que era muy buena y que debía hacerle caso. Lo haré dentro de poco, pero antes quiero ir a otro sitio. Tomé impulso, atravesé el techo y en cuestión de segundos estaba en otra habitación. Ellos estaban sentados a una mesa donde había un gran libro blanco. Yo estaba excitado, pero no tardé en preocuparme por el regreso y me acusó el pensamiento de mi cuerpo físico. De pronto me sentí introduciéndome en él. Me incorporé físicamente en el sofá, eché un vistazo y todo parecía normal, yo también. Pero al menos había abandonado la proximidad inmediata. No sé quiénes serían esas dos personas. Según lo dicho, queda claro que en realidad el impulso sexual no llegó a satisfacerse. Al contrario, quedó marginado, aplazado mientras yo reconocía plenamente su existencia. Lo cierto es que la idea me vino de la llamada escena de amor de Gene Autry. En el western típico, Gene luchaba contra los malos para salvar a la chica y llevarla al cercado del rancho. Se acercaba a ella y elogiaba su pelo, como el de un alazán. La chica se acercaba a él con una mirada llena de amor. Y cuando todo el mundo, chica incluida, estaba seguro de que iba a besarle, el bueno de Gene salía con un: claro, Susie Jane, pero antes quiero cantarte una canción. Y sacando una guitarra de algún sitio se ponía a cantar una canción de caballos. Y el beso no llegaba nunca porque la película acababa antes. La idea del aplazamiento en vez del rechazo sirvió como medio de emancipación del dominio sobre el impulso sexual. El impulso permanecía, aún permanece y se presentará a la menor oportunidad. Este tipo de oportunidades se dan en el segundo estado, si bien de un modo diferente. Diferente, es una manera inadecuada de decirlo. La reacción sexual en el cuerpo físico resulta un pálido reflejo, o un intento desganado de reproducir la forma íntima de comunicación que se da en el segundo estado y que no es sexual, en el sentido en que nosotros lo entendemos. En el impulso físico de unión sexual es como si estuviéramos recordando vagamente el clímax emocional que se opera entre las personas en el segundo estado y lo tradujéramos en acto sexual. Quien considere esto difícil de aceptar, que piense detenidamente en sus propios deseos sexuales y los factores que lo condicionan. Que prescinda de normas y tabúes y los analice sin carga emocional. Puede hacerse, más de uno se sorprendería de cómo el género humano puede haber perdido tanto el rumbo. Trataré de exponerlo valiéndome de la analogía más próxima posible a la experiencia del segundo estado, de la que la sexualidad física no es más que una sombra. Si dos polos cargados de electricidad de distinto signo pudieran sentir, cuando se aproximan uno al otro, necesitarían fundirse. No hay barrera que pueda impedírselo. La necesidad aumenta con la proximidad. Primero es obligada, después acuciante, y acaba siendo tan imperiosa que ambos polos se precipitan y se funden el uno en el otro. Se produce en un instante un flujo mutuo de electrones mentales, una adecuación entre las cargas respectivas, y se restablece el equilibrio armónico entre ambas, quedando una y otra revitalizadas. Aunque transcurra una eternidad, todo transcurre en un instante. Después viene la calma y la separación serena. Es tan sencillo como esto. Tal vez resulte difícil reducir esta emoción vital a una mera necesidad natural, a la simple aplicación de una ley física a otro nivel. Sin embargo, abundan las pruebas que abonan esta tesis. No fue nada fácil llegar a esta conclusión, dado que había que vencer obstáculos insalvables. El primero de ellos fueron las respuestas condicionadas e impuestas por las normas y tabúes de nuestra estructura social.
Al principio nos las llevamos también al segundo estado. He aquí un buen ejemplo extraído de mis notas. 16 de septiembre de 1959. Una vez que decidí ver, fui consciente de mi ubicación en la habitación. El despacho estaba poco iluminado y yo me hallaba encima de la mesa, a unos 2 metros y medio del sofá en el que pude distinguir a medias mi cuerpo físico en la penumbra. Después vi cerca de la puerta una forma, inequívocamente humanoide, que se me acercó. Supe, al instante, que esa persona era mujer. Tomé mis precauciones ante el apetito sexual que se despertó. Soy una mujer, parecía decirme una voz grave de mujer. Respondí que ya lo sabía, procurando contenerme. Las insinuaciones sexuales de su voz eran inconfundibles. Se me acercó más. Mi mente tradujo que era, efectivamente, una mujer, el arquetipo del atractivo sexual. Retrocedí, desgarrado por el deseo y el temor a lo que podría suceder si mantuviera una relación sexual estando en el segundo cuerpo, y a la posible infidelidad con respecto a mi esposa. Al final, mi miedo a posibles consecuencias desconocidas venció al deseo y me apresuré a regresar al cuerpo físico, me refundí y me incorporé. Miré a mi alrededor. En la habitación no había nadie más. Al evocar lo sucedido, mi cuerpo físico reaccionó y se estimuló. Salí a dar un paseo antes de volver para tomar estas notas. Tal vez sea un cobarde. Transcurrieron varios encuentros con distintos niveles de intensidad para que yo empezara a caer en la cuenta de que era lo que me hacía echarme para atrás. Parecía haber una relación directa entre lo que yo interpretaba como impulso sexual y la fuerza, que me permitía disociarme del cuerpo físico. Era una manifestación diferente de este impulso básico lo que sentía como vibraciones. O era justamente al revés. Era el impulso sexual una manifestación física y emocional de dicha fuerza. Quizás haya forma de averiguarlo bajo condiciones estrictamente controladas, es decir, en una sociedad lo suficientemente madura como para llevar a cabo estos experimentos. Desde luego, la nuestra no lo es. Lo más que puede hacerse aquí es intentar analizar determinados extremos. En una serie de estudios recientes sobre el sueño se ha observado que durante el sueño MOR, movimientos oculares rápidos, los sujetos varones tenían una erección. Esto ocurría con independencia del contenido del sueño. Podía producirse hasta con un sueño sin naturaleza sexual. Es lo más concluyente que ha experimentado la ciencia hasta la fecha. Se saca aquí a colación únicamente porque la reacción física más consistente al regreso del segundo estado es una erección. No es más que una pista. Tanto si se trata de una manifestación distinta como de una purificación, la sexualidad del segundo estado no es igual que su eco físico, ni siquiera después de abandonar los hábitos y prejuicios de este último. Las barreras originadas y continuamente reforzadas por los condicionamientos sociales no son más que la mitad del problema. Ya no intervienen los elementos físico-mecánicos. La mente sigue traduciendo durante mucho tiempo la secuencia atracción, acción, reacción como si fuera igual en el mundo no físico. Las diferencias van haciéndose patentes a medida que se intensifican la percepción y el control. La primera y más evidente es que no existen pruebas de interpenetración hombre-mujer. Vistos retrospectivamente, los intentos de expresar las necesidades de modo tan funcional resultan patéticos. Se produce una frustración al descubrir que las cosas no funcionan así en el segundo estado. Además, está ausente por completo la sensualidad surgida por la forma del otro sexo, puesto que no cabe distinción de forma física ni a la vista ni al tacto. Entonces, ¿cómo es? ¿Qué es lo que pasa? Recurrimos una vez más a la analogía entre los polos opuestos. Hay una conciencia clara de la diferencia, semejante a la radiación, tal vez lo sea, solar, o al fuego cuando se está aterido de frío. Es una dinámica de atracción y necesidad. Atracción cuya intensidad varía de unas personas a otras. Definir qué hace que una persona sea más atractiva sexualmente que otra va más allá de lo físico. Puede tratarse de líneas o flujos magnéticos. El acto, como tal, no es propiamente un acto, sino un estado de shock rígido e inmóvil en el que ambos se funden en todas sus dimensiones, átomo por átomo, a través de todo el segundo cuerpo, y no a un nivel superficial y limitado a determinadas partes del cuerpo físico. Es un breve flujo mutuo y sostenido de electrones. Se alcanza un éxtasis insoportable al que siguen la tranquilidad y el equilibrio. Eso es todo. No sé por qué sucede esto ni por qué se necesita, igual que el polo positivo de un imán tampoco entiende por qué necesita al polo negativo de otro imán. Sin embargo, la diferencia estriba en que podemos percibirlo objetivamente y preguntarnos, ¿por qué? Una cosa es cierta, el acto es igual de necesario en el estado físico que en el segundo estado. En ciertas zonas del escenario 2 es tan normal como un apretón de manos. He aquí algunas impresiones extraídas de mis notas. 12 de septiembre de 1963. Por alguna razón incomprensible llegué a una zona al aire libre en la que había entre 7 u 8 personas, todas ellas de pie, formando un grupo informal. No parecieron sorprenderse mucho al verme y yo guardé las precauciones habituales. Los noté titubeantes, como si no supieran cómo tratarme o saludarme, pero no hostiles. Al poco uno de ellos se me acercó con ademán amistoso, como para estrecharme la mano. Iba a darle la mano cuando esta persona se me acercó mucho y de repente hubo un rápido y momentáneo fogonazo de descarga sexual. Yo estaba sorprendido y un poco impresionado. Después se me acercaron uno tras otro todos los demás, me saludaron en fila de la misma manera, tan sencilla como un apretón de manos. Hasta que se me acercó la última persona del grupo, la única a quien fui verdaderamente capaz de percibir como mujer. Parecía mayor que los demás e incluso que yo mismo. Parecía expresar amistad y buen humor. Bueno, hace mucho que no practico. Mientras sonreía dijo, pero estoy deseando hacerlo. Diciendo esto, se me acercó, y juntos tuvimos una breve y nada leve descarga sexual. Retrocedió, soltó una risita divertida y se fue con los demás. Momentos después, mientras trataba de averiguar dónde estaba, me sentí muy a disgusto y me pareció mejor regresar. Ascendí, me extendí hacia el cuerpo físico y volví sin incidentes dignos de mención. ¿Era el saludo con descarga sexual una costumbre típica de aquí, o sencillamente estaban procurando agradar a un forastero, adoptando provisionalmente una costumbre que parece ser algo habitual en su tierra? Podría ser, si examinaran a los yo interiores secretos de la mayoría de nosotros en su atadura física. Fantasías sexuales oníricas, causadas por alguna remota represión sexual. Esta podría ser la respuesta freudiana, así como la salida fácil, la etiqueta puesta para evitar enfrentarse con posibilidades desconocidas.
¿Qué pruebas hay de que sea otra cosa? No hay forma de demostrar nada porque no hay forma de determinar dónde transcurren. En la experiencia anterior, sí. En otra, una vez más, recurro a mis notas. 4 de marzo de 1961. Entrada la noche, en el estudio, planta baja. No estaba agotado, más bien mentalmente alerta. Induje deliberadamente las vibraciones por el método de la cuenta atrás. Era sábado por la noche y estoy escribiendo esto el domingo por la tarde, según las notas tomadas durante la noche y otros hechos similares. Información preliminar. El sábado por la tarde, ayer, una amiga de mi mujer J. F. telefoneó para preguntarnos si podía visitarnos y quedarse a dormir esa misma noche en casa. Llegó a la hora de la cena y nos retiramos tras una tranquila y agradable velada. Nuestra invitada subió a la pequeña habitación cuadrada de invitados, en la parte delantera de la casa, o al menos eso me imaginé. Creí también que nuestros 2 hijos estaban dormidos en su habitación, que es larga y rectangular, y que da directamente al estudio. Decidí acostarme en el estudio en vez de hacerlo en el dormitorio con mi esposa porque me pareció que podía inducir las vibraciones y no quería perturbar su sueño. Tras muchos preliminares llegaron unas fuertes vibraciones y alcanzaron una frecuencia que rebasaba la percepción como pulsaciones. Salí del cuerpo físico y seguí ascendiendo con una intensa sensación de liberación y control. Atravesé el techo y el suelo del piso de arriba hasta llegar a una sala rectangular. Estaba a oscuras, y creo que el lugar en el que me encontraba era el dormitorio de mis hijos, aunque no les vi. Me disponía a marchar a otro sitio cuando advertí la presencia en la sala de una mujer no muy lejos de mí. No pude distinguir sus rasgos, aunque me dio la impresión de que andaría por los 30 tantos años, y que era una mujer con una considerable experiencia sexual, sería por la consabida irradiación de características personales. Esto último despertó mi deseo sexual y me sentí atraído por ella. Al acercarme dijo que preferiría no hacerlo, porque estaba muy cansada. Retrocedí, respetando sus deseos, y le dije que de acuerdo. Ella pareció agradecerlo y yo me mostré considerado, pero quedé decepcionado. Entonces me fijé en una segunda mujer, al fondo, a la derecha. Mayor que la primera, alrededor de 40, y también con amplia experiencia sexual. Se acercó y se ofreció a estar conmigo como diciendo, yo sí, en alusión a que la primera mujer no había querido. A esas alturas yo no necesitaba ninguna invitación y enseguida nos unimos. Se produjo el vertiginoso shock de tipo eléctrico y después nos separamos. Le di las gracias, ella pareció calmada y contenta. Me pareció bastante para una noche. Regresé atravesando el suelo. No tardé en volver a entrar en el cuerpo físico. Me incorporé y encendí la luz. En la casa todo estaba en calma. Fumé un cigarrillo, me acosté y dormí sin incidentes el resto de la noche. Esta mañana, domingo, me levanté temprano, como de costumbre. Mi esposa entró en la cocina a servirse una taza café a eso de las 10. Ha dudado en subir a despertar a J. F. para ir a la iglesia. Mencionó de pasada que esperaba que J. F. hubiera dormido bien, porque estaba muy cansada. Hasta entonces no pasó nada, pero cuando dijo que J. F. había dormido en el dormitorio de mis hijos en vez de en el cuarto de invitados, en una cama supuestamente más cómoda, empezó a sonar una campana. Según se ha dicho, el dormitorio de mis hijos es rectangular y queda directamente encima del estudio. Además, J. F. tiene 30 y tantos años, es cantante profesional y desde luego, tiene una amplia experiencia sexual, 2 maridos, varias aventuras. Añádase a esto el hecho de que estaba muy cansada. Me costó un rato reunir el valor suficiente para preguntar, pero tenía que saberlo. Le pedí a mi esposa, ya muy al tanto de este tipo de cosas, que subiera a preguntarle a J. F si estaba sexualmente cansada. Me preguntó a qué me refería y se lo expliqué. Entonces, lógicamente, quiso saber por qué, y dijo que no podía hacer a J. F semejante pregunta. Le contesté que sabría averiguarlo, que era importante. Por fin accedió, subió a despertar a J. F. esperé durante un buen rato hasta que volvió a bajar mi esposa sola. Me lanzó una mirada inquisitiva y dijo, ¿cómo lo sabías? Menos mal que no tuvo un tono de sospecha. Por eso nos había llamado para venir. Ha tenido una intensa aventura esta semana, con sexo todas las noches. Me ha dicho que estaba demasiado cansada para tener otra noche más. Poco después bajó J. F. a desayunar. Por supuesto, mi esposa no le había contado nada de mi interés por su estado. Su aspecto fue normal durante todo el día, menos en una cosa. Normalmente J. F. me trata muy informalmente, como se trata al amigo de una vieja amiga. Hoy le he sorprendido varias veces mirándome, como si quisiera recordar algo sobre mí y no pudiera. No le he dado a entender que había captado su súbito interés. Esta era una prueba bastante buena. Pero, ¿quién era la otra mujer? 7 de marzo de 1961. Continuación. Ahora es miércoles por la noche. Llevo varios días dándole vueltas a qué podría significar la mujer más mayor. Estaba a punto de llegar a la conclusión de que era una persona muerta, aún fuertemente atraída por las relaciones sexuales físicas, que seguía a J. F. para disfrutar mediante una persona interpuesta de sus relaciones sexuales, si es que esto era posible. Después, ayer, estuvo en el despacho un amigo mío. Mencionó en el transcurso de la conversación que nuestra común amiga RW le contó que había soñado conmigo el sábado pasado. Eso me alertó. RW era una empresaria de 40 y tantos años. Aunque estaba casada, se veía que era una mujer con amplia experiencia sexual, según mi propia observación, no experiencia. RW no había referido a nuestro común amigo la naturaleza del sueño, de manera que decidí averiguarlo. Hoy he podido hablar con ella por teléfono. Al principio RW se perdió en generalidades sobre el contenido de su sueño. Ante mi amable insistencia manifestó que yo le había hecho un reconocimiento físico, minucioso. Pero no quiso añadir más. O bien no se acordaba, o bien era demasiado personal para contármelo. En cualquier caso, es difícil calificar de coincidencia el hecho de que soñara esto el mismo sábado por la noche, que sugiriera cierta intimidad, que fuera suficientemente importante para que ella lo mencionara y que RW encajara en las características a las que yo me había referido previamente. No tengo conciencia de haber sentido ningún deseo sexual soterrado por J. F. ni por RW. Es reconfortante saber que ambas siguen entre los vivos.
Muchos experimentos recogidos en los apuntes son demasiado personales como para contarlos. Confío en que lo presentado hasta ahora sirva de muestra. Baste decir que ha habido experiencias de todo tipo, como las hay en el segundo estado tanto en el escenario I como en el escenario II. Los partidarios de la idea de los planos astrales dirían que la calidad de los planos visitados determinaría su nivel, entendiendo cualidad por intensidad y o degradación o supresión de la experiencia sexual. Esto está sujeto a interpretaciones. Quienes aún no entienden las condiciones del segundo estado tanto vivos como muertos, quizás sigan relacionándolas con las del cuerpo físico, solo que sin las inhibiciones ni limitaciones de la sociedad física civilizada. Seguimos considerando buena o mala la sexualidad según dichas inhibiciones, restricciones y estructuras sociales. La falacia de este punto de vista queda patente en que en nuestro propio continuo espacio-tiempo no sabemos conciliar las prácticas sexuales con las normas sociales, ni hay tampoco coincidencia a este respecto entre los diferentes ordenamientos sociales actualmente existentes. El impulso sexual puede servir de catalizador para provocar las vibraciones que abren la puerta al segundo estado. De todas formas, es una cuestión espinosa, como un niño inquieto que pone continuamente en cuestión la autoridad, y que amenaza con desobedecer y echar a correr en otra dirección. Aunque en el segundo estado no existe en absoluto el mal. 16. Ejercicios preliminares. A lo largo de este libro he efectuado numerosas referencias a un hecho incuestionable, la posibilidad de que una persona reconozca la realidad del segundo cuerpo y la existencia dentro de él. Está claro que no hablaríamos así de ello si fuera cosa fácil. Sospecho que solo mediante una curiosidad innata pueden superarse los obstáculos que se interponen para conseguirlo. Se han registrado múltiples casos de existencia experimentada fuera del cuerpo físico, pero la mayoría, al menos en el mundo occidental, han sido casos aislados y espontáneos, en momentos de tensión, o en los que se han sufrido problemas físicos. Estamos hablando de algo totalmente distinto, que puede ser investigado objetivamente. El experimentador ha de proceder de tal forma que obtenga resultados coherentes, quizás no en todos los casos, aunque sí tan a menudo como para corroborar su hipótesis con entera satisfacción. Creo que cualquier persona es capaz de experimentar la existencia en el segundo cuerpo si su deseo es suficientemente intenso. No entro a valorar si es algo deseable o no. Las pruebas me han llevado a creer que la mayoría de los seres humanos, si no todos, abandonan el cuerpo físico con diferentes niveles de intensidad durante el sueño. Lecturas ulteriores me han demostrado que esta idea tiene miles de años de antigüedad en la historia de la humanidad. Tratándose de una premisa válida, el estado en cuestión no es algo antinatural. Por otra parte, la práctica consciente y deliberada de separación del cuerpo físico podría parecer contraria a este patrón, a la luz de los limitados datos disponibles. Los efectos físicos perjudiciales de tal actividad están por determinar. Yo no he detectado, tampoco lo ha hecho ningún médico, cambios fisiológicos positivos ni negativos que puedan atribuirse directamente a la experiencia fuera del cuerpo. Lo que sí he advertido son muchos cambios psicológicos, aparte de que probablemente hay muchos otros más que se me han escapado. Ahora bien, ni siquiera mis amigos psiquiatras han aventurado que sean negativos. Mi revisión paulatina de ideas y creencias fundamentales ha quedado expuesta de diversas formas a lo largo de este libro. Si estos cambios psicológicos y de personalidad son verdaderamente nocivos, no se puede hacer gran cosa al respecto, al menos por ahora. Conviene avisar aquí a quienes estén interesados en experimentar de que, una vez abierta la puerta a esta experiencia, ya no puede volver a cerrarse. O, mejor dicho, ya no se puede vivir con ella ni sin ella. La actividad y conciencia resultantes son bastante incompatibles con la ciencia, la religión y las costumbres de la sociedad en que vivimos. La historia está repleta de mártires cuyo único delito era el inconformismo. Si este tipo de intereses e investigaciones llega a ser de dominio público, se corre el riesgo de ser tildado de monstruo, farsante o, peor aún, de ser condenado al ostracismo. Pese a todo, se perdería algo vital si no se prosiguiera con las exploraciones e investigaciones. Queda meridianamente claro en los innumerables periodos de secano, en los que no se obtiene ningún resultado, por muchos esfuerzos que se hagan. Se sufre una intensa sensación de marginación y agotamiento de una fuente de gran significado para seguir viviendo. En resumidas cuentas, a continuación ofrezco la mejor descripción escrita que soy capaz de hacer acerca del desarrollo de la experiencia no física. La barrera del miedo. Existe un gran obstáculo para la investigación del segundo cuerpo y el entorno en el que opera. Quizás sea la única barrera de entidad. Al parecer, afecta a todas las personas sin excepción. Puede estar oculto bajo capas de inhibiciones y condicionamientos, pero el obstáculo sigue ahí, aun cuando desaparecen las capas que lo ocultan. Se trata de la barrera del miedo ciego e irracional. A poco que se le empuje, se convierte en pánico y pasa a ser terror. Quien franquee conscientemente la barrera del miedo habrá superado un hito en sus investigaciones. Estoy razonablemente seguro de que esta barrera la franqueamos inconscientemente muchos de nosotros por las noches. Cuando se impone la parte de nosotros que cae más allá de la conciencia, esta queda fuera de la inhibición causada por el miedo, aunque parece seguir bajo el influjo del pensamiento y la acción de la mente consciente. Parece estar acostumbrada a operar más allá de la barrera del miedo, y comprende mejor las normas de la existencia en este otro mundo. Cuando la mente consciente se retira por las noches, ocupa su puesto la supermente. El proceso de investigación del segundo cuerpo y su entorno parece ser una mezcla entre la mente consciente y la supermente. Si se logra, se supera la barrera del miedo. La barrera del miedo presenta muchas facetas. Los más intrépidos de nosotros creemos que no existe hasta que, con gran sorpresa por nuestra parte, la reconocemos dentro de nosotros mismos. Ante todo está el miedo a la muerte. Como la separación del cuerpo físico se parece mucho a lo que se cree que es la muerte, las primeras reacciones ante esta experiencia son automáticas. Se piensa, vuelve inmediatamente al cuerpo físico. Te estás muriendo, la vida está ahí, en el cuerpo físico, vuelve a meterte en él. Estas reacciones aparecen a pesar de nuestra formación intelectual o emocional. Yo no conseguí reunir el valor, ni la curiosidad, suficiente para permanecer fuera unos momentos y observar objetivamente hasta después de haber repetido todo el proceso 18 o 20 veces. El miedo a la muerte quedaba sublimado o superado por la familiaridad. Hay quienes han probado esta técnica y lo han dejado después de la primera o segunda experiencia, incapaces de superar este primer aspecto de la barrera.
El segundo aspecto de la barrera del miedo también está relacionado con el miedo a la muerte. ¿Seré capaz de regresar al cuerpo físico o de volver a meterme dentro de él? Como carecía de orientaciones o instrucciones concretas, este siguió siendo para mí un miedo fundamental durante varios años, hasta que di con una sencilla respuesta que siempre me ha funcionado. Lo mío fue una cuestión de racionalización. Había salido cientos de veces y había quedado claro que era capaz de volver sano y salvo de una u otra forma. Por lo tanto, existían probabilidades de volver sano y salvo la próxima vez. El tercer miedo fundamental era el miedo a lo desconocido. Las normas y los peligros de nuestro entorno físico pueden determinarse en grado razonable. Nos hemos pasado la vida elaborando reflejos para combatirlos. Ahora, de repente, nos encontramos con otras normas completamente diferentes, otro mundo de posibilidades muy distintas, poblado por seres que las conocen al dedillo. Pero no hay ningún código, ni mapa, ni protocolo, ni cursos de física o química aplicables, ni autoridad incontrovertible a la que recurrir en busca de consejo o respuestas. Muchos misioneros han sido asesinados en tierras remotas en condiciones semejantes. Debo confesar que aún me asalta este tercer miedo, y con razón. Lo desconocido sigue siéndolo en gran medida. Con la cantidad de veces que he penetrado en el otro estado no he sacado en claro más que un puñado de normas inmutables y coherentes. Todo lo más que puedo decir hasta la fecha es que he sobrevivido a estas expediciones. Hay muchas cosas que no comprendo y que rebasan mi capacidad de comprensión. Otro miedo son las consecuencias sobre el cuerpo físico y la mente consciente por participar y experimentar con este tipo de actividad. Es verídico, ya que nuestra historia no parece contar con informes fiables al respecto, al menos que yo sepa. Tenemos estudios sobre paranoia, esquizofrenia, fobias, epilepsia, alcoholismo, enfermedad del sueño, acné, enfermedades víricas, etc. Pero no disponemos de un cuerpo bien trabado de datos objetivos sobre la patología del segundo cuerpo.